A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional, amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 38 minutos, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, jueves 29 de junio, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Guaycaicona panecona para cada uno de ustedes, Somas Ponye Cachun, que tenga un bonito día y que lógicamente todas las actividades que se haya planificado para el día de hoy se puedan cumplir. Amigos oyentes, mucha atención a la información del tiempo. Estamos a esta hora de la mañana a menos 2 grados centígrados. Eso es lo que registra los termómetros de Radio Surful. La dirección del viento va a 4.6 kilómetros de norte a sur. La humedad en 80%. Sensación real de temperatura a esta hora de la mañana a menos 1 grado centígrado. Probabilidad de precipitación pluvial tan solo 1%. El amanecer se registró a las 6 de la mañana con 14 minutos, mientras que el anochecer, es decir, el ingreso del sol en el horizonte, va a ser a las 17 horas con 32 minutos. Che, kalachtamasicona, guaygaicona panecona, Willares Jañe, Kashenki, allí chantapone, estucosun. Guaycaicona panecona, imagina churiki, pasactan riki, sinchitan riki, chirimushan. Y muy aparte de ello, amigos oyentes, los casos de lo que vienen a ser las infecciones respiratorias se han ido incrementando en el transcurso de estos últimos días. Bueno, fundamentalmente de este último mes, y por eso es que justamente las autoridades también han solicitado de que en alguna medida también la población pueda hacer su tarea, su trabajo de prevenirse, de cuidarse. Y parte de la prevención, amigos oyentes, es el hecho de que usted, por ejemplo, pueda recibir su vacuna ante, digamos, la influenza o ante el neumococo, o también otras vacunas, los cuales pueden protegerle a usted y a sus menores hijos. 6 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes. El día de hoy es feriado calendario porque se recuerda una fecha muy importante, Día de San Pedro, también es Día del Papa, también Día del Pescador. Amigos oyentes, más adelante también vamos a abordar este tema. Por otra parte, amigos oyentes, el día de ayer se desarrolló la serenata por el 166 aniversario del distrito turístico de nuestra provincia, el distrito caracterizado por, bueno, varios restos arqueológicos. Estamos hablando del distrito de Akira, que el día de hoy, por supuesto que sí, está de aniversario. Más adelante también vamos a escuchar las palabras del señor alcalde, que lógicamente también va a enviar el saludo a su pueblo. Mientras tanto, el día de ayer, Minera Las Bambas desarrolló taller participativo de la cuarta modificatoria de estudio de impacto ambiental para las comunidades de Pumamarca, Fuerabamba, Casa y también para la comunidad de Saxahuilca. Esta actividad se ha desarrollado en la cancha sintética del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Lógicamente, esto con la participación del Servicio Nacional de Certificación
educación ambiental para las inversiones sostenibles. Este es un trabajo que se ha venido desarrollando ya más de un mes con la intención de informar a la población cuáles son los componentes los cuales se van a ir modificando dentro de la operación minera. Si usted todavía no conoce en qué consiste esta cuarta modificatoria, también hay diferentes canales, redes sociales, ahí está el Guyana Huasi, ahí están también las oficinas informativas, las OIPs, usted se puede apersonar, puede escribir y poder obtener mayor información sobre este tema. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano local, pues bueno, la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, la población en general, vienen ya ultimando los detalles para la participación en la primera feria agroecológica en la ciudad de Cusco y el gran lanzamiento de Fiestas Patrias Yaguar Fiesta 2023. ¿Cuándo va a ser, amigos oyentes? Este sábado 1 de julio va a ser la importante actividad, donde se va a desarrollar en la ciudad imperial del Cusco, en la Plaza Túpac Amaru, a partir de las 8 de la mañana, y lógicamente a nuestros amigos oyentes de la región de Cusco, que son cotabambinos, pues bueno, va a ser un bonito momento en el cual la población cotabambina, junto a nuestros amigos del distrito de Coyllurqui, van a poder compartir diferentes acciones, entre ellos este lanzamiento de las Fiestas Patrias, el Yaguar Fiesta 2023, muy aparte de ello también la exposición y venta de productos agroecológicos que vienen produciendo en el distrito de Coyllurqui. Y como todos sabemos, este distrito pues se caracteriza, ¿no?, por la producción de palta y otros productos, ¿no es cierto? Que sábado 1 de julio en Escatariki, distrito Coyllurqui, Cosco, Llachtata por Erenca. 8 de la mañana, Cheviras Mantariki y Mimana exposición Nescacunato Roaiconga Coriki. No canjis pesiki piconacha cotabambas manta kashan sikla tamasguna puriresu no canjis pesiki hako paisanonches kuna ore maikamo sonriki iminan kashan koriki ima apams kalyankota pesiki no canjis pesranti uksomponeta jeariki llahtamasguna, una forma también de apoyarnos, de colaborarnos y lógicamente también participar en este lanzamiento de Fiestas Patrias del Yaguar Fiesta 2023, el distrito agroecológico podríamos llamarle ya al distrito de Coyllurqui por su característica y también por la producción que ellos desarrollan. Y para el día de hoy, amigos oyentes, en el distrito de Akira, pues bueno, se ha organizado diferentes acciones en el marco de lo que viene a ser este 166 aniversario de creación de esta localidad. Che qachaymanta psheki llaqtamasikuuna wayqaykuna panikuna ñawpaqchama riki astawan willarimusaykiku riki imakunan ruwarikunqa riki kay aniversario nisqapi riki imimana kashan riki llaqtamasikuna chaymantapis riki rimarimusun ñawpaqmanmi. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano político les voy comentando que el Poder Judicial rechaza pedido de Nadine Heredia para viajar a Colombia y le dicta impedimento de salida del país por 18 meses. La señora Nadine había solicitado, pues bueno, un viaje a Colombia con la intención, digamos, de llevar un chequeo médico. El juez Richard Concepción Carguancho, se acuerda todavía, ¿no es cierto? Con Carushanguiñacho, Manacho, Guaracocha, Richard Concepción, señaló que los motivos de salud que invocó la ex primera dama para salir del país no están debidamente justificados en el informe médico presentado. Además, declaró infundado el requerimiento fiscal de apercibimiento a Nadine Heredia por incumplimiento de registro de control biométrico. Manachariki, señora Nadine Heredia, como debe ser nescacho por ella, Reiki. Bueno, y por ende le están dictando impedimento de salida del país por 18 meses. Ajnangashan llaqtamasikuna. Y por otra parte, amigos oyentes, Edwin Martínez, desde el Congreso de la República, ha manifestado lo siguiente: me estoy preparando para postular a la presidencia de la República.
Días antes, el congresista de Acción Popular Edwin Martínez tuvo que ser retirado de una ceremonia en Arequipa. Usted se acordará, ¿no es cierto? Luego de que los vecinos de Atipa le lanzaran piedras. Es un tema netamente ideológico, aseguró el señor congresista de Acción Popular Edwin Martínez. El congresista señaló que se está preparando para lanzar su candidatura y postular a la presidencia de la República, ello pese a que días antes tuvo que ser evacuado de una ceremonia en Arequipa cuando los vecinos de la zona de Atipa le lanzaron piedras en señal de rechazo a su gestión parlamentaria. ¿Y qué es lo que ha dicho el señor? Yo espero que de los miembros de la bancada de Acción Popular me den la presidencia de alguna comisión dentro de los cuadros de la mesa directiva. No es mi anhelo. Me estoy preparando para postular a la presidencia de la República. No soy de los que lo niegan. No voy a esperar a que me inviten. Me voy a preparar para que me convoquen, dijo el señor, para la candidatura de la presidencia de la República. Y eso que hace días, pues bueno, la población lógicamente ha mostrado su rechazo frente a su trabajo en el Parlamento de la República, porque ahorita incluso los contrarios se están uniendo o están viendo ya casi alianzas, es decir, el partido Perú Libre junto al partido de la señora Keiko Fujimori están viendo ya acciones para tomar el control del Congreso de la República, ¿no? Por otra parte, amigos oyentes, la Tamasicona Huillarisaiquis, Corte Suprema desestimó apelación de Pedro Castillo para anular, en este caso, investigación por organización criminal. El recurso de Pedro Castillo buscaba anular la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la apelación presentada por la defensa legal del expresidente Pedro Castillo contra la resolución que declaró improcedente su tutela de derecho en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. En este círculo, pues bueno, está involucrado prácticamente su familia, ¿no es cierto? Su hija putativa, como muchos decían por ahí. 6 de la mañana con 50 minutos, más información en el plano nacional desde el Congreso de la República. Todo es posible, dice Jorge Montoya. No descarta reformar la ley que limita la colaboración eficaz. El congresista de Renovación Popular se pronunció así al comentar las declaraciones de la procuradora Silvana Carrión, quien en un medio de comunicación advirtió que la norma aprobada por el Congreso afecta a más de 50 procesos del caso Lava Jato. Y el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular no descartó que la ley que limita la colaboración eficaz aprobada por el Pleno la semana pasada pueda ser reformada al considerar que toda norma es perfectible, y de eso se trata, ¿no es cierto? El almirante en retiro se pronunció así, al comentar que las declaraciones de la procuradora Silvana Carrión, quien en un medio de comunicación advirtió que la norma aprobada por el Congreso afecta a más de 50 procesos del caso Lava Jato, y en alguna medida, pues bueno, este proceso se tendría que concluir con, digamos, con la anterior norma, ¿no? Lo que en alguna medida, pues bueno, le daba ciertas facilidades a las personas que, bueno, colaboraban, ¿no es cierto? Agnan callan la tamasicuna. Y machatao ariki ñao parimusaikis guaycaicuna panaicuna. Esto es información en el plano nacional. Asociación de Movimientos Regionales asegura que la toma de Lima no tiene intenciones violentas. Ojalá, Chariki, bueno, nuevamente se escucha este tema de huelgas y protestas. Lo cierto es que
hay un grupo de la población que definitivamente no está de acuerdo porque genera perjuicio económico para muchos. El presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, Freddy Vasco, afirmó que la movilización llamada Toma de Lima no tiene intenciones violentas. 6 de la mañana con 52 minutos. William Guamán, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfu y, por supuesto, del informativo Huilla-Ricuy. Estamos hoy 29 de junio, feriado, ¿no? Sí, pues. Feriado no laborable para el sector público específicamente. Día de San Pedro, para Día ser de exacto. San Pedro, San Pablo, ¿no? Hay actividades que se desarrollan. En Sicuani creo que hay una festividad. Sí, pues. Sí, ¿San Pedro y San Pablo? Sí, por supuesto que sí. Hay una localidad específicamente. Exacto, hay dos distritos que llevan, uno de ellos lleva el distrito de San Pablo, tierra del eterno carnaval, patrimonio cultural por si acaso, y el distrito de San Pedro, ¿no? Caracterizado también por las celebraciones por esta fecha y también las celebraciones de la bajada de Reyes. Fiesta con acá. Fiesta Cachanguaje. Y bueno, pues estamos con el recuento de nuestros titulares. Antes ya nos vamos a nuestra frase de la semana. Vamos así, rápidamente nos vamos a la frase de la semana, amigos oyentes. Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Reiteramos la frase de hoy, que cae muy bien para hoy feriado, ¿no? Como para reflexionar. Dice: estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Seis de la mañana con 54 minutos, 29 de junio. Hoy se recuerda el día de San Pedro. Vamos a ver, amigos oyentes, también que conmemoramos el día de hoy. Amigos oyentes, hoy 29 de junio, día feriado, no laborable. Hoy también es el día del Papa. Hoy también se recuerda el día del pescador. Vamos a hacer el recuento de nuestra historia. En el año de 1556 llega a Lima Andrés Hurtado de Mendoza II, marqués de Cañete y tercer virrey del Perú. Gobierna durante 1735 días. En el año de 1823 fusilan a José Olaya Balandra, pescador patriota chorrillano, apresado por el ejército realista, sufrió 200 palazos y le arrancaron las uñas, pero no delató a sus compañeros. En 1836 nace en Lima don Pedro Barros, educador que dedicó su vida a la enseñanza. En el año de 1980 muere en Lima a los 77 años el historiador Jorge Brasadre Grothman. Participó en la reorganización y reconstrucción de la Biblioteca Nacional en el año de 1943 tras el incendio. Publicó en 1964 su monumental obra Historia de la República, obra cumbre de la historiografía peruana. Vamos con más. En el año 2005 la UNESCO declara a la isla Gran Canaria como reserva de la biosfera. En el año 2007 se pone a la venta el nuevo teléfono de Apple, más conocido como el iPhone. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huilla-Ricuy. Titulares. A nivel nacional es 6 de la mañana con 56 minutos en el informativo Huilla-Ricuy, edición correspondiente a hoy, jueves 29 de junio. Amigos oyentes, mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos a los titulares en la mañana de hoy, amigos oyentes. Ayer Minera Las Bambas desarrolló taller participativo de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental.
para las comunidades de Pumamarca, Fuerabamba, Jasa, Saxahuilca, en la cancha sintética del Instituto Superior Tecnológico Público del Distrito de Chalhuahuacho. Esto exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, además de usar todas las diferentes plataformas de nuestra emisora Radio Surfui. 6 de la mañana con 57 minutos. Mientras tanto, al distrito de Akira, hoy nos sumamos a los saludos de sus autoridades en tus 166 años de creación política. Desde Radio Surfui deseamos el desarrollo de toda la población con el trabajo, la comunicación, la preservancia diaria para el bienestar de las familias y comunidades que conforman este distrito turístico. Por supuesto, a través de nuestra emisora también enviamos un saludo cordial y un gran abrazo a toda la población del distrito de Akira, que está de aniversario. Bueno, y las autoridades de la Municipalidad Distrital de Coyurqui y la población en general están ultimando los detalles para la participación en la primera feria agroecológica en la ciudad del Cusco y el gran lanzamiento además de Fiestas Patrias Yaguar Fiesta 2023. No, ya no hay cóndor. Ahora no está prohibido, pues, ¿no? Además. Esto se va a desarrollar este sábado 1 de julio en la Plaza Tupac Amaru de la ciudad del Cusco a partir de las 8 de la mañana. Bueno, y este nombrecito también debería cambiar ya, ¿no? Bueno. Yaguar Fiesta. Fiesta, o sea, si hacemos una traducción sería fiesta de sangre, ¿no es cierto? Bueno, es una manifestación cultural que se ha desarrollado durante años. Amigos oyentes, en el distrito de Capamarca, el anexo de Cochapata cumple sus 17 años de creación política. En este entender se llevará a cabo la esperada Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica Cochapata 2023. Hoy desde las 9 de la mañana en el estadio Basilio Rodríguez, donde se exhibirán ganadería local, también degustación de platos gastronómicos tradicionales y apreciar el talento artesanal. Estamos saliendo en Chumbivilcas a través de Radio La Grande Satelital. Vamos con más titulares. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en coordinación con el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, ayer desarrolló con éxito el 7º encuentro de saberes productivos Chumpihuilca y Achainin. Con la finalidad de promover la protección social a las personas adultas mayores, revalorar los conocimientos, costumbres y prácticas culturales adquiridos por sus ancestros. Bien, por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, que viene desarrollando este tipo de actividades y encuentro de saberes productivos. 6 de la mañana con 59 minutos. Titulares en el plano regional. El gobierno regional de Apurímac y autoridades de la provincia de Andahuaylas, en medio de la alegría de toda la población, realizaron el lanzamiento de la 26 Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Folclórica Tejamolino 2023, a desarrollarse del 19 al 23 de julio. Para el mismo ya invitaron a la participación a todos los productores. Esto es en Andahuaylas, ¿no? Sí. La otra feria que se aproxima también en el mes de julio es la Feria San Antonio, ¿no? Esto sí se desarrolla en Abancaycito. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Atención, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy. Ciudadanos del centro poblado de Santa Isabel de Caipe, distrito de Lambrama, en Abancay, participarán de las elecciones complementarias para elegir al alcalde y regidores. Este sábado 1 de julio será el día de sufragio y los electores tendrán que elegir por una de las 3 listas que se presentaron para estos comicios. Después de 19 días, el cadáver de Abelino Carrasco Cochi, que viajaba en una camioneta Station Wagon como pasajero, fue devuelto por las aguas del río Pachachaca. Más titulares, amigos oyentes. Policía captura a sujeto requisitoriado por hurto agravado. Nadie se escapa, ¿eh? Creyendo que pasaría desapercibido, este sujeto, con requisitoria vigente por hurto agravado, fue intervenido por efectivos cuando caminaba por inmediaciones de la comisaría de Villa Ampay, cerquita, por ahí estaba dando vueltas. Por si acaso voy a darme una vueltita, tal vez me capture.
Por otra parte, amigos oyentes, en Arequipa, un menor de 10 años falleció y otro 11 heridos en el saldo que dejó el accidente de una minivan en la provincia arequipeña de Caylloma. Los estudiantes de la escuela Belén estaban regresando de Chivay al distrito de Tapay luego de participar en un evento deportivo. Qué pena realmente este accidente que enluta a muchas familias en esta localidad y son niños que retornaban de una actividad deportiva, pero el horario 11 de la noche, Javier, retornas de una actividad, bueno, ahí también tienen que ver el tema de responsabilidades, ¿no? Tendrían que asumir bien este aspecto, digamos, cuando hay delegaciones que viajan, y ojo a nuestros docentes también que siempre muy entusiasmados, desarrollan actividades fuera de la institución educativa o viajan, siempre hay que prever estos temas, ¿no? O bien descansamos, no importa un gastito adicional, de repente en un hospedaje, pero al día siguiente ya nos vamos tranquilos, ¿no? No hay mucha premura. Esto pasó en Arequipa, realmente hay niños que se han visto seriamente afectados, incluso fallecidos en esta localidad. Bueno, y en Puno, la recuperación del turismo se ha estancado en esta región por anuncio de protestas otra vez en esta región. Un informe de Comex Perú revela que Puno es la región con menos recuperación a la vista de sus sitios turísticos, uno de ellos, el lago Titicaca, bonitos parajes, ¿no? Uno puede disfrutar de esta, y en esta época, ¿no? Es bonito. Claro. Para viajar en familia, pero esto se ha habido truncada porque hay anuncios de paralizaciones por algunos dirigentes, en realidad, porque la población también quiere ya dinamizar su economía, pero algunos dirigentes han hecho llamado pues a un paro próximamente, y esto está generando que Puno se aleje del turismo y no se recupere económicamente por el atractivo que tiene y los sitios turísticos, además del conflicto social. Todavía esto se arrastra desde la pandemia. Sí, pues, y conociendo la región de Puno también caracterizado por el tema del turismo. 7 de la mañana con 3 minutos, escuche bien, suboficial de la policía va a prisión por cobro de coima. Uy. Esto ocurre en Ayacucho. El fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, Milton Felices, fue el encargado de los alegatos en la audiencia. Malos elementos en la Policía Nacional del Perú, pero en general la mayoría de la Policía del Perú cumple pues su rol protector de la sociedad. Bueno. Y por estos malos elementos, sí, William, muchas veces se cataloga a todos, ¿no? Sí, los pues ponen en el mismo costal, lamentablemente. Pero en realidad la Policía Nacional, amigos oyentes, cumple un rol importantísimo en nuestra sociedad. Cualquier cosa que nos pase, llamen a la policía, pero cuando hay, digamos, eventos sociales o algo así, la policía es el enemigo. No, hay que equilibrar ese aspecto. La Policía Nacional es una institución respetable y a la cual tenemos que, finalmente es la autoridad de nuestro país. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Atención, y el prefecto regional de Ayacucho, Yuri Abad Quispe, se refirió a las movilizaciones que están programadas para la tercera toma de Lima y señaló que las marchas que se pueden programar en la región deben ser pacíficas y sin perjudicar a la población ayacuchana. También Ayacucho, ¿no? Está anunciando. Cusco también anunció. Cusco también. Pero parece que hay ahí unos temas más políticos que, digamos, convicción para poder desarrollar. La FARTAG, ¿no? Que está totalmente dividida, cada quien por su lado, tratando de, digamos, jalar agua para su molino. Pues bueno, amigos oyentes, lo cierto es que el país necesita más paz social que, digamos, más protestas. ¿Acaso cuando, por ejemplo, hay este tipo de protestas, los dirigentes los ves adelante? Normalmente no están en este tipo de protestas. Desde atrás, bonito, pues, ¿no? Se planifica, se desarrolla, se incita a una paralización, pero cuando hay algún conato de violencia o algo, no están ahí. Bueno, al final, William, se podría decir que, bueno, en alguna medida podría ser hasta razonable, ¿no? Pero el hecho de que ya vayamos un grupo prácticamente de vándalos afectando propiedades públicas o privadas, eso no es protesta, es cualquier otra cosa menos una protesta, que incluso lo han denominado muchas veces, ¿no? Protesta pacífica. 7 de la mañana con 5 minutos en Lima, Callao, escuche bien, sentencian a cadena perpetua a sujeto que violó a menor tras contactarla por redes sociales. Tenga mucho cuidado con su hija, con su hijo. Las redes sociales son, digamos, una forma de contactar a menores de edad. Elvis Fernández Parodi, de 27 años, fue sentenciado por el Poder Judicial por violar a una menor de edad luego de haberla contactado por Facebook. El sujeto deberá estar en prisión de por vida y además pagar 5,000 soles como reparación civil. Bueno, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Cadena perpetua, nunca más va a volver a reactivarse, digamos, socialmente sujeto.
inescrupuloso. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Síndrome de Guillain-Barré, casos se elevan a 24 en La Libertad y hay 2 pacientes en UCI. Mientras tanto, las autoridades de salud piden reforzar medidas de higiene en las familias. Y nos damos cuenta, amigos oyentes, el tema de la salud se está volviendo crítico en nuestro país, con el dengue, con este síndrome de Guillain-Barré, en fin, todavía con el COVID-19 y en nuestras regiones sureñas, por ejemplo, las enfermedades respiratorias. No sé qué pasó con los presupuestos asignados en pleno COVID. Parece que finalmente no han potenciado como se debía las instituciones de salud, sobre todo en el interior del país. Y cuando en plena pandemia hemos visto lo trágico del sistema de salud, nadie hasta ahora ha hecho algo por mejorar el sistema de salud. Amigos oyentes, este tema del síndrome de Guillain-Barré, ya hay casos en la región de Cusco. ¿Cuál, digamos, es la forma de prevenir? El tema de la higiene, el tema del lavado de manos es fundamental, amigos oyentes. Fiestas de San Juan, amigos oyentes, movilizó 100,000 visitantes con impacto de 16 millones de soles en las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto, de acuerdo a las estadísticas del Mincetur. Vamos al ámbito nacional de nuestros titulares. Bueno, y Chile confirmó que va a ceder a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico el 1 de agosto. La Cancillería de Chile confirmó que tras la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por México, o sea, le entregó a Chile, ni siquiera a Perú, va a ceder esta titularidad de este mecanismo de integración al Perú el 1 de agosto del presente año. Ese señor López Obrador está, poniendo de manifiesto más sus, digamos, sus situaciones políticas con nuestro país, más que, digamos, un tema técnico, ¿no? Bueno, el señor en su momento, o sea, correspondía entregar todo esto a Perú, pero bueno, con toda esta situación, pues bueno, le entregó a Chile, y Chile también creo que aparentemente toma la mejor decisión, lo que corresponde, amigos oyentes. 7 de la mañana con 8 minutos, Joaquín Ramírez revela entrega de 16 millones en campaña de Keiko Fujimori. Salió a la luz la transcripción de una conversación que data del 2011 entre el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y el informante de la DEA, Jesús Vázquez, en que se dialogó. El ex brazo derecho de Keiko Fujimori confirmó que aceptó entrar al partido a cambio de la lista de nombres de aportantes. Bueno, vamos con más titulares en el ámbito nacional. Mientras tanto, Jesús Vázquez dijo: se ha confirmado que fui informante de la DEA y que grabé a Joaquín Ramírez. Señaló que Yossi Izarri, el agente de la DEA que grabó la conversación que tuvo con Joaquín Ramírez, en la que menciona que 15 millones, o sea, lavó 15 millones para la campaña de Keiko Fujimori en el año 2016, podría haber vendido el audio. Recordó que Ramírez le ofreció $200,000 para que se retracte, pero ratificó su testimonio ante el fiscal Wilson Salazar. ¿Tanta plata se mueve? Tanta plata se mueve, electoral, ¿no? Sí, pues. Y el propicio para lavar dinero, dice. Claro, y ahí está involucrado la señora Keiko Fujimori, amigos oyentes. ¿Y cómo esas personas nos gobiernan, Javier? Imagínate, ¿no? Y al final escogemos a esos señores que, bueno, por el tema del apetito económico, pues bueno, son nuestros gobernantes. Y en varias campañas, o varios candidatos, ahí sí, este tema del lavado. Y este tema, William, se ha podido ver, el tema de la corrupción fundamentalmente en los partidos políticos o en las campañas electorales, con el caso de la empresa brasileña Odebrecht, cuando repartía dinero, ¿no? Quienes están más o menos, digamos, ahí en la cima, ¿no? Los que están en primeros para posibilitar, digamos, su presidencia, ¿no? En todo caso se les daba ahí dinero. Pero eso, ¿no?, se devuelve. Sí, pues al final es una con otra, como quien dice, ¿no es cierto, William? Increíble. Bueno, el tema de los aportes para las campañas electorales ya se viene, más adelante las campañas electorales también, y ahí se empiezan a mover los politiqueros. Y el gobierno de Boluarte evalúa retirar proyecto de Pedro Castillo para crear Ministerio de Ciencia. Una de las propuestas emblemáticas de Pedro Castillo fue la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pese a los cuestionamientos, presentó un plan, en este caso al Congreso de la República, para que nunca fue priorizado este proyecto de ley. Ahora, Ejecutivo buscará su retiro. 7 de la mañana con 11 minutos. Mucha atención en el plano internacional. Rescatan los restos del sumergible Titán
que implosionó cerca al Titanic. Los restos del Titán ya se encuentran en un muelle canadiense para su posterior estudio y reconstrucción del accidente que dejó a sus 5 tripulantes muertos. ¿Cómo es una implosión? La explosión, digamos, sale para afuera, ¿no? En este caso, cuando se habla de implosión, es, digamos, una contracción. Wow. Imagínate, qué pena, ¿no? Con los que estuvieron en este sumergible Titán. Bueno, vamos con más titulares. Canadá prohíbe el uso de animales para probar productos cosméticos. ¿Eso sabíamos? Los productos cosméticos son los más contaminantes en el planeta Tierra. Atención, señoritas. Bueno, una vez la nueva normativa está en vigor en diciembre de este año, Canadá va a prohibir la importación y venta de productos cosméticos que han sido desarrollados con la experimentación en animales. Imagínate, ¿no? Por otra parte, amigos oyentes, elefantes mueren tras comer desechos plásticos en Sri Lanka. Las impactantes imágenes de unos elefantes comiendo plástico llevaron a las autoridades de Sri Lanka a anunciar medidas de lucha contra la contaminación en un país afectado por la acumulación de desechos y, confrontando a una crisis económica. Bueno, ahí está pues nuestras consecuencias como seres humanos. Vayamos a la bodega, a la tiendita, de repente si van en una ciudad grande al supermercado, ya no pidamos plástico, por favor. Evitemos ello. El otro día fui a la farmacia, mi estimado Javier, en Chalhuahuacho, pido pastillas que vienen ya en un estuche, pues, sí, ¿no? Pues sí, incluso en una cajita, en una ¿no? cajita, y sí. Ya no debería venir ni en cajita. Bueno, lo cierto es que después la señorita todavía me ofrece plástico para poner encima. En un plastiquito. No, pues, no, ya pues, no, señorita, favor. le dije, por favor, ya no contaminamos nuestro medio ambiente. Esa pequeña acción chiquitita va sumando pues a nivel, digamos, de nuestra comunidad, de nuestra región, del país, del mundo, y evitar la contaminación por el plástico. No solamente en el Día Mundial del Medio Ambiente hemos estado haciendo la campaña por el Día Mundial del Medio Ambiente, después se cae para el no uso de plástico y ahora tenemos que retomar, tenemos que seguir en permanencia de esta conciencia por nuestro ecosistema. 7 de la mañana con 13 minutos. En el plano deportivo se mudó a Cusco FC Christopher Olivares. Uy, Cusco, el Astapeño por el Cachangareque. Tenga mucho cuidado, ¿Te acuerdas del Zancudo Olivares? No, William, no. Es un lateral que juega en la selección, pues es su papá. Imagínate. Olivares, claro, Zancudo Olivares, su hijo. Pues bueno, de seguro que va a estar andando ahí por las calles de Magisterio, estará, bueno, quién sabe, por Sacsayhuamán también, ¿no? No creo. Ojalá que este no. muchacho sí tiene formación, Javier. No. Esperemos que sí. No va a ir a Sacsayhuamán. No va a ir a Sacsayhuamán como un señor denominado X. Caballito, ¿no? Llegó a un acuerdo con el cuadro dorado, el Cusco FC. Es uno de los clubes protagonistas de la Liga 1 Betson y en los próximos días sumará un refuerzo para el torneo. Este sí es un buen refuerzo, Y hay un detallito también, ¿no? Porque el Cusco FC, pues bueno, se trabaja de forma así, bien profesional. Bien. No es como los otros equipos que lamentablemente tenemos que decirlo, ¿no? En la región de Cusco estamos hablando del Cienciano, sí tengo que decirlo, estamos hablando también del Deportivo Garcilaso, que en muchos casos es más, digamos, pasión y no, digamos, un tema estratégico de convocar gente y poner, muy aparte de eso, William, gente local también. O sea, cusqueños que también puedan jugar en estos equipos. Bueno, así es. William, también hay un dato muy interesante, ¿no? Que quizás muchos no saben, ¿no? En el Cusco FC hay la mayor cantidad de cusqueños locales jugando en este equipo. No importa, por lo menos en la banca, William. Pero sí tiene, Hay varios jugadores. Bien por el Cusco FC, que ya contrató a Christopher Olivares, ya será presentado oficialmente. Este jugador tiene corta edad todavía, 25 años, 24 años, ya está en la selección, ¿no? Y adicional a ello, tiene trayectoria en el Sporting Cristal y en el Municipal, donde la rompió. Bien. William, hablando del Sporting Cristal, ¿hay una posibilidad, digamos, de convocar a Grimaldo a la selección? Ahí por ahí hablaron, ¿no? Hablaron de la posibilidad. No lo convoca el cabezón, o sea, sí, pues, lo que pasa es que en esa posición tiene, por ejemplo, mucha competencia, ¿no? Grimaldo. Ahí está André Carrillo, ¿no? Tienes ahora al mismo Reina, sí, pues, que también la está rompiendo, juega muy bien, entonces hay mucha competencia, pero yo creo que debería ser invitado a la selección peruana este jugador Grimaldo, que es bastante jovencito, 22 años, pero sin ningún problema para jugar, por ejemplo, la Copa Libertadores, ¿no? Claro. Bastante entonado y pareciera que tuviese más experiencia, pero está boceado en el fútbol de Centroamérica, parece que se va a México.
Imagínate. Pero todavía está viéndose. Hablando de jales, atención en los titulares deportivos, amigos oyentes. Luis Iberico, que juega en el Melgar de Arequipa, se despidió ya de este club. Va a tener su primera experiencia en el fútbol europeo. Bien por Iberico. El destacado delantero de 25 años tiene todo arreglado vía para aterrizar en Letonia. Uy, hasta Letonia se va a ir Iberico. País en la que tendrá su primera etapa en el viejo continente. Bien, por Luis Iberico. Por otra parte, amigos oyentes, el equipo Crema se reforzaría con 2 futbolistas para alcanzar el título nacional. Universitario desea culminar la presente temporada logrando el anhelado título nacional y para ello 2 futbolistas llegarían al club. Es la sorpresa, digamos. Y ahora está en octavos de final. Ayer ganó 1-0 al Gimnasia de Esgrima de Argentina. Y con ello se pasa pues a la siguiente fase. Muy bien por el cuadro del Universitario de Deportes. Ha hecho buena campaña en esta Sudamericana. Y ayer venció jugando de local en el Estadio Monumental al Gimnasia de Esgrima de La Plata, así es, allá en Argentina. Y también con ello buena cantidad de dinero, claro, para su presupuesto del cuadro del Universitario. Aunque acabó, Javier, con un conato de bronca terrible al finalizar el encuentro. Sí. Bueno. 7 de la mañana con 17 minutos, ligera pausa y ya estamos regresando ya con nuestra ampliación de notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cochabamba, y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es
la plantación de pino, una parte, más que todo, y todo lo que es el cerco que está de las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans la en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paran checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponina, y chunta gamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya, milaki va aquí. Pero mana chicheta, la estaba silante, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni espallatas. No hay con la está ibu porque da camina con icupacha, y mapaj kan hatishan pospolota. Sai pa un este y chat canas, y mapaj mi cana, ni espallat ni na cuico. Anje tiri controlan acción, anje tiri que son conchis mancher hatun charing marik lakiku. Sapanca comunidad sabalikuiman autores conata, seguramente sapan comunidad conata autores en chicona. Che amigo en chicona, sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño riki de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con Aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar ahora tuyo. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuamba cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos, amigos oyentes de Radio Surfui y del informativo Huillaricuy. Volvemos para el desarrollo de nuestras informaciones. Estamos saliendo a través de los 810 de la amplitud modulada y los 102.7 de la FM. Además llegamos hasta Tamuamba, Coyurqui, Cotabambas a través de nuestras señales que repiten nuestra difusión. Estamos saliendo en radio. Allá en Cotabambas estamos con Inca Poder Chasqui. Así es la emisora de Cotabambas. Además también en Tamuamba estamos saliendo a través de la señal de la FM y por supuesto en el distrito de Coyurqui también a través de nuestra emisora que repite nuestra señal del informativo Huillaricuy. 7 con 28 minutos, nos pueden comunicar o pueden comunicarse también ustedes a través de
el Facebook de nuestra emisora como Radio Surfuy, la voz de todos. Bueno, tenemos entre manos ya una invitación a la primera Feria Distrital Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Sauricaya Gello 2023. Bueno, este jueves 29 de junio del 2023 a partir de las 6 de la mañana en el campo ferial de la comunidad campesina de Gello. La apertura e inauguración de esta primera Feria Distrital con un programa especial, ordeño de vacas, de producción de leche, juzgamiento de ganado vacuno de las razas Brown Swiss y Holstein, además juzgamiento de ovinos de la raza Corredal, Hampshire Down y criollos, juzgamiento de camellos sudamericanos, llamas jara y chacu, y además el juzgamiento de animales menores, la calificación del concurso de derivados lácteos, calificación del concurso de productos agrícolas, tubérculos andinos, granos, cereales y hortalizas, además también de la certificación o la calificación en este caso del concurso de artesanía y concurso de gastronomía con platos típicos. La invitación entonces a la primera Feria Distrital Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Sauricaya Gello 2023. 7 de la mañana con 27 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, el día de hoy el distrito turístico de nuestra provincia de Cotabambas está de aniversario. Hablamos del distrito de Akira el día de ayer, pues bueno, con presentación de artistas se desarrolló la serenata. Estuvo Yeritza Corazón, la agrupación Ruscaya, si no tenemos mal entendido, y también la agrupación Sami del Perú. Vamos hasta el distrito de Akira justamente para hablar ya de las actividades que se van a desarrollar el día de hoy en el marco del Día Central. Harold Quispe, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier, y un saludo a todos tus oyentes en la mañana de hoy. Como bien lo mencionaste, estamos de aniversario, hoy 29 de junio, en el Día de San Pedro. Akira pues vive su fiesta de creación de los 166 aniversario. Recordamos que Akira fue creado un 2 de enero conjuntamente con muchas municipalidades provinciales y distritales, y dentro de ellas pues Akira, pero por situaciones coyunturales y decisiones políticas de sus autoridades se celebra cada 29 de junio, Javier. Y para el día de hoy ya nuestras autoridades se encuentran ahí en plena misa, cumpliendo con la misa Te Deum, y una vez salida de esta el día de hoy, la ceremonia protocolar, seguido del desfile cívico, y asimismo el saludo de cada una de las delegaciones de las hermanas provincias de nuestra región y del Cusco, y asimismo también de nuestra provincia de Cotabambas, y de todos y de todas que quieren saludar pues al distrito turístico, como bien lo mencionaron ustedes también, Akira, tierra del Catacárcel. Perfecto, Harold. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado ayer la serenata por este 166 aniversario. Como te darás cuenta, Javier, lo hemos vivido pues a todo pulmón, la alegría ha sido contagiante y hemos vivido de cerca con presentaciones artísticas como retablo musical, estampa de Akira, donde don Humberto Zulca ha sido reconocido por cultivar pues la música, la cultura aquireña, ¿no? Es un grupo aquireño, estos dos primeros grupos aquireños, y seguido ya con los artistas de talla nacional como Yeritza Corazón. Asimismo también se hizo presente el alcalde de Quiñota, don Donato Capchi, con una agrupación, Los Forajidos, ¿no? Posterior a ello también Miguel, Sergi García y otro joven escalante, 3 muchachos aquireños, pues uno en la voz, el otro en la primera guitarra y en la segunda guitarra, ya vienen conquistando la fama nacional como es Sami Perú. Y el plato de fondo fue pues Ruscaya, Ever Sonco y Roger Sonco estuvieron ahí robando, como quien dice, miradas, alegrías, los besos robados. Hemos visto ahí el cariño de la mujer cotabambina que hacía la compra, pues, Javier, de las rositas, de los corazones, los cartelitos,
hicieron preparativos previos también, ¿no?, de elaboración de estas camisetas, polo, y han vivido por montones. Agradecer a cada una de las delegaciones que se vinieron, también desde Cotabambas, al alcalde Lucio Truyenque Molero y a los señores regidores, al ingeniero Alex Roque Mío del distrito de Mara, que estuvieron desde el día de ayer pues acompañando al señor alcalde, al ingeniero Adolfo Arredondo Laime, y viviendo la fiesta. Y en horas de la noche, ya para despedir la serenata, los genios, ¿no?, los genios, y así se cumplió esta gran noche de homenaje artístico con luces en el cielo. Y ya pues Akira a estas horas ya despertó gracias a la Policía Nacional con la salva de 21 camaretazos que prácticamente hizo retumbar, y hay unos remesones que se sintió pues dentro del distrito aquireño, Javier. Harold, coméntanos, hoy es el día central, ¿qué actividades han programado allá en el distrito, seguramente ya desde tempranas horas? Ya se dio inicio con la salva de 21 camaretazos. En estos momentos se viene cumpliendo la misa Te Deum. Una vez cumpliendo con la misa, se iniciará con el protocolo oficial por los 166 aniversario de creación política. Cumplido con el mensaje al distrito aquireño por parte del señor alcalde, se procederá a realizar el reconocimiento a los 13 alcaldes de los centros poblados, a los hermanos dirigentes y asimismo a la emblemática agrupación Unión Musical Akira, don Rómulo Arredondo, Freta Arredondo, la familia Arredondo, ¿no?, que aún están en vida, muchos que ya partieron al cielo, y el señor alcalde ha visto por conveniente reconocerlos en vida. Seguido de todo esto, vamos a cumplir el desfile cívico escolar de inicial, primaria, secundaria, instituciones de nivel superior. Y una vez concluido esto, el jefe de línea con las secciones de la Policía Nacional del Perú, de la UCE y de la DINOES, pues vamos a cerrar este acto cívico. Y una vez concluido todo ello, daremos inicio con la presentación de las delegaciones que se vinieron desde Antabamba, desde cada uno de los distritos, desde Quiñota, y asimismo también pues amables oyentes de cada uno de los distritos, ¿no?, y los propios aquireños, como las empresas de transporte, las comunidades, las asociaciones, los proyectos del gobierno regional, de la municipalidad, entre otros, pues ahí harán su paso por el estrado oficial, algunos con danza, algunos desfilando, prácticamente un corso bien alegórico, bien lucido, con sus trajes típicos correspondientes. Y una vez cumplido todo ello, la sesión solemne, y posterior a ello hay un concurso de bandas típicas de Huacahuajra y asimismo de caballos de afición, y trasladarnos pues al tradicional toro velacue. El día de mañana tenemos la corrida de toros tradicional como era antaño, ¿no?, como hacían nuestros ancestros, como hemos visto, lo que ustedes han recorrido Cotabambas y Akira, siempre en un pueblito, en una comunidad, existió pues antes incluso que una canchita de fútbol, existió un ruedo de toros. Entonces se revivirá la corrida de toros tradicional, pero ya en esta vez con toros de media casta hacia arriba, porque hay un gran potencial ganadero en la crianza de toros de lidia, y las asociaciones como de Yaguarmayo y Akira y otros independientemente van a garantizar estos 2 días de corridas de toro, y cerrando el día sábado con la gran corrida de toros profesional. Y hay un gran cartel de toreros también de talla internacional, matadores, que vendrán pues para este día, Javier, y para todos nuestros oyentes de Radio Surfui, reiterarles la invitación para que puedan vivir con nosotros esta bonita fiesta por mes aniversario. Perfecto, Harold, te agradecemos por la información que nos proporcionas, y por supuesto desde nuestra emisora también enviamos un amplio y gran saludo a toda la población del distrito de Akira, que hoy está conmemorando su día central. Naturalmente hubo diversas actividades, como nos manifiestas, todavía después de hoy también
se va a cumplir algunas actividades, acciones de parte de la municipalidad de este distrito. Estaremos en contacto. Gracias por la información, Harold. A ustedes y saludar a cada una de nuestras autoridades de la provincia de Cotabambas y de la región de Apurímac. Entonces al ingeniero Dante Contreras, al señor Lucio Truyenque Molero, al profesor Fritz Valencia, al profesor Iván Cruz, al ingeniero Alex Roque Mío, y asimismo también a nuestro gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, y a nuestros consejeros Jaime Osorio Aguilar y Jennifer Cáceres Baltazar, que ya nos confirman que están pues acompañando a nuestro señor alcalde, y a los alcaldes del distrito de Quiñota, Yusco, Belille y Colquemarca. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, estuvo con nosotros Harold Quispe desde el distrito de Akira, por supuesto, alcanzándonos la programación y las actividades que se han desarrollado en este pujante distrito de Akira, que está de aniversario. Siete de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. De esta forma rendimos el merecido homenaje a nuestro distrito de Akira, que hoy está cumpliendo un aniversario más. Y por supuesto el saludo cordial también a la población en su conjunto. Tenemos ya la programación de hoy, el jueves 29 de junio. Nos manifestaba Harold Quispe desde Akira. Desde las 5 de la mañana hubo la salva de 21 camaretazos con los cuales han despertado nuestros hermanos aquireños. A las 7 de la mañana se desarrolla en este momento la Misa Te Deum en su histórica y bonita iglesia colonial que se ubica en la plaza principal. A las 8 de la mañana habrá una ceremonia central. También en la plaza de armas de Akira va a haber un concurso de desfile cívico escolar. A las 9 de la mañana en la plaza de armas, con la participación seguramente de todas las dos instituciones educativas de esta localidad y por supuesto los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario. La sesión solemne es a las 2:30 de la tarde en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Además también habrá un concurso de danzas típicas, huacahuajra y caballos de afición a las 3 de la tarde en la Plaza de Armas. Mientras tanto, el Torobela o Torobelana, en este caso, se va a desarrollar a las 7 de la noche en el Anfiteatro Nicanor Peñalba Fernández, allá en el distrito de Akira. Son las actividades por el aniversario el día de hoy, a partir de las 5 de la mañana, con la salva de 21 camaretazos en el distrito de Akira. 166 años, distrito turístico, distrito también agropecuario, caracterizado por estas dos actividades muy importantes. 7 de la mañana con 39 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana nos trasladamos hasta el distrito de Coyurqui. Ya están haciendo, ya prácticamente ultimando los detalles para el lanzamiento, amigos oyentes, de las fiestas patrias en la ciudad imperial del Cusco, este sábado 1 de julio en la Plaza Tupac Amaru, el Jaguar Fiesta. Vamos con la oficina de imagen institucional, en este caso Nicolás Gabriel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillarico y Nicolás. Nicolás, buen día. Muy buenos días, Javier, hermanos de Surfi, y buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Efectivamente ya estamos en la ciudad del Cusco, con muchos de los servidores de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Pero antes que nada, Javier, déjame saludar a nuestro hermano distrito de Akira por sus 166 años de aniversario, a toda la tierra linda de Akira, a nombre del profesor Fritz Valencia Bárcena y regidores desde la gestión 2023-2026. En estos instantes también nuestras autoridades del distrito de Coyurqui, el alcalde y regidores, se están dirigiendo al distrito de Akira para hacer llegar su saludo personalmente. Hay algunas autoridades que seguramente han estado acompañando desde ayer, pero como entenderán también nosotros tenemos muchas actividades, hemos tenido, pero con todo el esfuerzo y la voluntad están llegando ya seguramente en unos instantes al distrito de Akira, y espero desde acá también, desde la municipalidad, deseamos muchos éxitos a la gestión del ingeniero Alex Roque y a todos los regidores y a
ya toda la municipalidad, todo el distrito de Akira. Dicho eso, hermano Javier, gracias. Hacer un pequeño resumen nomás de lo que ha sido nuestra feria también desde el día 22 al 25 de junio, una bonita feria que se ha desarrollado totalmente exitosa, después del arduo trabajo que se ha venido haciendo desde la gerencia, sobre todo de desarrollo económico. Desde acá queremos reconocer el trabajo del ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos y todo su equipo técnico, y a las demás gerencias también que han apoyado en las diferentes comisiones. Esta feria y la fiesta hípica ha sido un resultado sobre todo para el bienestar de la población. El éxito creo que se lo lleva la población y todos los resultados de nuestra población, donde han podido participar productores de diferentes distritos. Desde acá también saludamos a nuestros hermanos de Chalhuacho que han venido, de Akira también que han venido, de Cotabambas, y así otros visitantes también desde otras provincias, de otras regiones. Muchas gracias, y ha sido excelente, una bonita fiesta hípica, una bonita feria con resultados excelentes. Seguramente para los años que vienen vamos a ir mejorando y la valla va creciendo, Javier y hermanos cotabambinos. Perfecto, Nicolás. En todo caso, coméntanos, Nicolás, en todo caso, ya para lo que viene a ser este 1 de julio, se viene ya ultimando los detalles para el lanzamiento de las fiestas patrias, que es tradicional en el distrito de Coyurqui, el Yaguar Fiesta, y lógicamente la población se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser esta celebración del Yaguar Fiesta, considerando que antes, pues bueno, se hacía corrida de toros con la compañía del Cóndor, ¿no? En este caso, ¿cómo se va a desarrollar, Nicolás? Sí, mucha expectativa de verdad para nuestro primer Yaguar Fiesta en este 2023, de la gestión 2023-2026. Por eso es que viene haciendo esfuerzos esta gestión, y desde acá nuevamente reiteramos también el esfuerzo que viene haciendo la Gerencia de Desarrollo Económico para hacer nuestra primera feria en la ciudad imperial Cusco pasado mañana en la Plaza Tupac Amaru en el distrito de Huancha. Está a cargo la Gerencia de Desarrollo Social. Nuevamente resaltamos el trabajo del ingeniero César Augusto Ortiz de Ceballos, gerente de este área, y a cargo del lanzamiento del Yaguar Fiesta del Estampa está la Gerencia de Desarrollo Social. Desde acá también queremos saludar al licenciado Oscar Cáceres y a todo su equipo técnico, quienes vienen trabajando desde hace semanas atrás para que este lanzamiento y esta feria pueda salir extraordinario en la ciudad imperial de Cusco. Nuestra fiesta tradicional de Yaguar Fiesta en nuestro distrito de Coyurqui, una de las más icónicas de nuestra provincia, inclusive en la región, a nivel nacional también. Desde hace unos años atrás se veía pues una fiesta con una cosmovisión andina distinta, con un sentir por la presencia del Apu Cóndor. El Apu Cóndor, por una ley que también que se ha prohibido ya, porque está en peligro de extinción el cóndor, ¿no? El ave de los Andes, el dios de los Andes, no se puede hacer ya, no se puede capturar como lo hacíamos antes, ¿no? Ahora estamos haciendo nuestro Yaguar Fiesta con nuestros toros, costumbrista, nuestra Yaguar Fiesta como siempre ha significado. Entonces vamos a ver desde acá también más adelante, se tiene pensado ya algunos proyectos de ley para que podamos pedir también al Estado se nos pueda acceder a las provincias tradicionales como Cotabambas, ¿no? En el distrito de Coyurqui, distrito Cotabambas, quienes realizamos el Yaguar Fiesta, y también en Chincheros, ¿no? En otra provincia de nuestra región de Apurímac. Dicho eso, ahora, el día sábado, estimado Javier, estamos haciendo el Yaguar Fiesta tal cual era antes en nuestro distrito de Coyurqui, con la captura del cóndor, el recibimiento del cóndor, las autoridades, todas nuestras autoridades, quienes representaban en ese entonces, inclusive personajes de nuestro distrito, quienes venían, quienes participaban de este Yaguar Fiesta,
quiero invitarles a que vean el 1 de julio los que se encuentran en la ciudad del Cusco, a nuestros hermanos residentes, a nuestros hermanos cotabambinos, apurimeños, que puedan venir a la Plaza Tupac Amaru a partir de las 9 de la mañana, que vamos a estar ahí para hacer toda esta estampa del Yaguar Fiesta y puedan presenciar, ¿no? Y a nuestros hermanos cusqueños también que nos están escuchando. Desde acá queremos agradecer también a la Municipalidad Distrital de Huanchac, al gobierno regional y otras autoridades que nos hacen posible también que nos puedan brindar este espacio en la Plaza Tupac Amaru. Perfecto, Nicolás. En todo caso, pasado mañana, vamos a seguir ampliando esta información. Nicolás, te agradecemos, muchísimas gracias y suerte con la actividad. Muchísimas gracias, un abrazo hermanos a toda la provincia de Cotabambas, gracias. Ya saben entonces, amigos oyentes, el lanzamiento del Yaguar Fiesta tradicional de nuestro distrito de Coyllurqui se va a dar en Cusco, ¿no? En Cusco, en la ciudad imperial, en la Plaza Tupac Amaru, este sábado 1 de julio. Están avisados y convocados nuestros amigos, sobre todo coyurquinos y residentes, muchos de ellos. Tengo amigos de esta localidad en Cusco, que, bueno, pues siempre desde la época, digamos, de estudiantes todavía se quedan y, bueno, ya radican en la ciudad del Cusco, pero siempre el corazoncito la tienen en su tierra, Coyllurqui. Vamos con los saludos a través de nuestra emisora Surfui, la voz de todos, y la plataforma del Facebook. Atención, Juana Lunas nos comenta: buenos días amigos del informativo Huillaricuy de Radio Surfui, la voz de todos. Saludos cordiales a los amigos Javier Chegia y William Guamán. Tengan un lindo día y buen feriado. Le han recomendado, Javier. Gracias. Saludos cordiales, atención a todos los pescadores del Perú. Hoy es el día del pescador. Claro, por eso San Pedro, ¿no? Aide Quispe también, bueno, Juana Lunas nos dice a todos los pescadores un gran saludo. Aide Quispe nos dice: buenos días, Radio Surfui. Saludos desde Cotabambas. Vamos el 1 de julio al lanzamiento del Yaguar Fiesta en Cusco. Muy bien. Eduardo Arcos Lima nos dice: hola, buen día Javier y William, saludos cordiales desde Argentina, saludos para todos los oyentes de Radio Surfui, la voz de todos, excelente programa informativo Huillaricuy. También Elio Sá nos dice: saludos a mi distrito de Akira por su 166 aniversario, mi tierra querida, distrito turístico, como usted lo dice, señor Javier, también distrito productor y agropecuario. Así es, un gran abrazo a nuestros amigos del distrito de Akira. Bueno, son los saludos que nos llegan a través de nuestra plataforma Facebook de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Siete de la mañana con 46 minutos, 7:46. Vamos al detalle de más notas en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes, edición que corresponde a hoy, jueves 29 de junio del 2023. Hoy estamos con un feriado a nivel nacional por la conmemoración de San Pedro y San Pablo. Vamos con el detalle de más notas en el informativo Huillaricuy a las 7 de la mañana con 48 minutos. Antes tenemos contacto telefónico, Javier. Así es, William, 7 de la mañana con 48 minutos. Nos trasladamos a la capital de la provincia, distrito de Tambobamba. Se va a desarrollar, la Feria Distrital Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Sauricaya Quello 2023. La oficina de imagen institucional, nuestro amigo Salcedo Zúñiga, también con su saludo de aniversario del distrito de Akira, que hoy también está conmemorando su 166 aniversario. Salcedo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, mi estimado amigo Javier, gracias a la audiencia de Radio Surfui. También saludarle a cada uno de ustedes ahí en la cabina central desde la provincia de Cotabambas, Tambobamba. Adelante, Salcedo, te escuchamos. Muy bien, efectivamente queremos saludarle en este día, los 166 aniversario del distrito de Akira, a nombre del ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde provincial de nuestra provincia de Cotabambas. Queremos hacer llegar esos abrazos, los fuertes abrazos de fraternal, a nombre del Consejo Municipal de nuestra Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, mi estimado amigo Javier. Y por otra parte también queremos también invitarle a todos nuestros hermanos a nivel del distrito de Tambobamba
y sus comunidades, que el día de hoy se está desarrollándose la primera Feria Distrital Agropecuaria Artesanal y Gastronómica Sauricaya Quello 2023. El día de hoy ya desde las horas de la mañana, a partir desde las 5 de la mañana, ya se ha dado ya lo que es la apertura del campo ferial. También, para lo cual el día de hoy tenemos lo que es la apertura e inauguración de la primera feria distrital con un programa especial, ordeño de vacas, ¿no? Lo que es en producción de leche. Tenemos en juzgamiento de ganado vacuno, de razas Broncis y Holstein. También vamos a tener lo que es el juzgamiento de ovinos de las razas Corridal. Y también de los animales criollos. Y también, aparte de eso, también tenemos el día de hoy el juzgamiento de camélidos sudamericanos, como se llama así, carachos, y juzgamiento de animales menores. También, mi estimado amigos, vamos a tener el día de hoy lo que es la calificación del concurso de derivados lácteos, calificación del concurso de productos agrícolas, lo que son tubérculos andinos, ¿no? Lo que son los granos y cereales y hortalizas. Tenemos también lo que es la calificación de concurso de artesanía y concurso de gastronomía de platos típicos. Efectivamente, desde ya las invitaciones, las cordiales invitaciones a las comunidades de Antuyo, Pumamarca, Choqueca, Pichaca, casi comunidades aledañas, de la comunidad de Quello, tanto a nivel del distrito de Tamobamba. Esto organiza pues la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tamobamba, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, que viene promoviendo pues para poder consensuar y darle pues la calidad productiva en lo que es en agropecuaria, en crianza de animales en las comunidades de parte alta en nuestro distrito de Tamobamba. Mi amigo Javier, eso sería la información correspondiente y hacer la invitación extensiva por su medio de Radio Surfui. Muchas gracias. Salcedo, te agradecemos por la comunicación telefónica y suerte también con la actividad. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, mi estimado amigo. Gracias. Hasta la Salcedo Zúñiga, ¿no? Desde Sí, la pues. Municipalidad Distrital, en este caso provincial de Cotabambas, alcanzándonos detalles de esta actividad que se va a desarrollar precisamente en los días siguientes. Vamos al detalle de más notas, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillarico, ya estamos a las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53. Vamos con el detalle de más notas. Bueno, y ayer Minera Las Bambas desarrolló el taller participativo de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental para las comunidades de Pumamarca, Fuerabamba, Jasa y Saxahuilca. Esto se desarrolló precisamente en la cancha sintética del Instituto Superior Tecnológico Público del Distrito de Chalhuahuacho, exigida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, además de usar también todas las diferentes plataformas de nuestra emisora Surfui, la voz de todos, con la participación de estas comunidades, específicamente de las comunidades de Pumamarca, Fuerabamba, Jasa y Saxahuilca. Entonces se desarrolló este taller participativo de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental desarrollado por SENACE y por supuesto con la participación de Minera Las Bambas. 7 de la mañana con 54 minutos y en este aniversario del distrito de Akira, 166 años, la agrupación Unión Musical Akira también ha recibido un reconocimiento y también ellos quieren enviar un saludo, ¿no?, de aniversario. Fred Arredondo a través de la línea telefónica. Fred, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. ¿Cómo está, Fred? Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, Javier. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, Unión Musical Akira ha recibido un reconocimiento por diversos factores. Es decir, Unión Musical Akira es un grupo que ha cantado durante más de 40 años sus canciones propias, composiciones propias y temas populares de Akira. Y como las fronteras culturales no son las mismas fronteras políticas,
Por ejemplo, Akira tiene por sus fronteras con Chumbivilcas un área extensa, pero eso también significa que hemos recibido mucha influencia de la provincia de Chumbivilcas, de la región de Cusco. Sin embargo, Unión Musical Akira ha salido al frente y ha mantenido su propio estilo, más o menos haciendo como una especie de advertencia, ¿no? Digamos, por así decir, disculpen este atrevimiento, pero es como salir al frente y decir, miren muchachos de Chumbivilcas, acá termina Chumbivilcas y aquí empieza Cotabambas, Apurímac, y hemos tenido siempre, y hemos cantado siempre con nuestro propio estilo, musicalmente hablando. Tal vez gracias a eso nos han dado este reconocimiento, y también porque de este modesto territorio han salido muchas canciones de nuestro modesto grupo, pero han salido muchas canciones que no solamente lo hemos cantado nosotros, sino cantan artistas de otras regiones, de otras provincias, como Tristezas y Melancolías, Cuando ya las penas, Prenda mía, Amor prohibido y Amada ausente, varias canciones que lo cantan en Arequipa, en Lima, Cusco, Chumbivilcas, Yao y otras provincias, y que sería como una especie de derecho moral reclamar la autoría que nace de este grupo que le ha dado algunas canciones al género musical de Copacabana. Definitivamente, Fred. Bueno, reconocer la labor musical que ha desarrollado la agrupación Unión Musical Akira en este distrito, justamente, Fred, que el día de hoy está de aniversario. Tu saludo también para tu distrito, el distrito que te vio nacer. Con charango en mano, Fred, por favor. Sí. Bueno, gracias por esta oportunidad, Javier. Queremos, en nombre de Unión Musical Akira, rendir un homenaje a nuestra tierra y solamente augurar mucho progreso, que haya un camino de desarrollo real en nuestro distrito, que las condiciones de vida del poblador mejoren y que la nueva gestión que sepa dirigir, tomar las riendas y darnos, sobre todo, no les pedimos apoyo, no le pedimos programas sociales, sino que nos den las mayores condiciones, las mejores condiciones para que nosotros como pobladores podamos desarrollarnos, podamos progresar, podamos trabajar. Solo le pedimos eso a las autoridades, no solamente de nuestro distrito, también de nuestra provincia. Un saludo para nuestro distrito, que hoy cumple 166 años de creación política. Eso es entre comillas, porque Akira tiene miles de años de historia, miles de años de una trayectoria que ha hecho, por ejemplo, cuando llegan los españoles, descubren que en esta zona hay una cultura viva tan fuerte que se han visto obligados a erigir 5 templos grandes para poder, de alguna manera, estar a la par con la cultura viva, con la cultura que han encontrado. Entonces es un pueblo milenario, un pueblo muy antiguo, el cual merece un saludo, un abrazo y los mejores deseos de desarrollo. Fred, perfecto. Te agradecemos y lógicamente desde Radio Surfo y saludamos también al distrito de Akira. Muchísimas gracias, muy buenos días y un feliz aniversario para toda la población de Akira. Gracias papá, gracias Javier, gracias y un abrazo para todos, para toda la audiencia que es muy extensa, gracias. Perfecto, muchas gracias. Unión Musical Akira ha sido reconocida merecidamente allá en el distrito por su canto, por lo que expresa esta agrupación musical, y ahí está Fred Arredondo, también ahí estamos viendo al profesor Arredondo también, ¿no? Que te acuerdas, Javier, vino con los venía a tocar con nuestra emisora Surfo y
personalidades que sin duda merecen este reconocimiento allá en el distrito de Akira. Un gran abrazo, reiteramos nuestro saludo al distrito de Akira en su 166 aniversario. Cómo le cantan, ¿no? Sus hijos, le bailan en el Cagacárcel o se suben de repente hacia Marcansaya, desde donde expresan lo mejor de su arte, su música, el talento aquireño siempre presente en nuestra provincia de Cotabambas. Aquireñita ingrata, munaya munayuyawa. Aquireñita ingrata, wayuya wayuyawa. Kushka tu tauras chakama, waipawa haikama llapa. 7 de la mañana, ya 8 de la mañana con 1 minuto, amigos. Precisamente ya está con nosotros Naida Herreros para las primeras planas de los diarios de circulación nacional. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 1 minuto. Las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Naida Herreros. Naida, ¿cómo estás? La rompecorazones dicen por ahí, desde afuera incluso, ¿eh? Naida, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal William? A todos los que nos están escuchando. Vamos a continuar con nuestras portadas de circulación nacional y regional aquí en Radio Surfui, ¿no? En la portada de nuestro diario Pregón, del diario Pregón, nos dice: nuevo juzgado en Chalhuahuacho. Nos dice: juzgado especializado de familia entra en funcionamiento para beneficio de más de 10.000 personas, con la finalidad de optimizar el acceso a la justicia de los pobladores de Chalhuahuacho, Mara y Akira. ¿No? En la misma portada del diario Pregón, al lado derecho nos dice: 2 adolescentes en trauma shock por ingesta de pastillas. Tenemos también el diario Sol de Cusco, ¿no? Nos dice en la portada principal: 5 plagas más amenazan al Perú, ¿no? Cambio climático provoca que el país esté amenazado por afectaciones que pondrán en riesgo actividades económicas. En el norte, además de la invasión de grillos, es posible la presencia de enormes roedores y moscas de la fruta, ¿no? También en la misma portada el diario del Sol de Cusco nos dice: comedor popular reiniciará servicios en julio próximo, ¿no? Alcalde Luis Pantoja señala que ya se asumieron acciones para concretar la atención a sectores populares que requieren de necesaria asistencia alimentaria. En la misma portada nos dice: en predio de Plaza San Francisco se edificaría centro de convenciones. Actualmente alberga feria de venta de artesanías. Bueno, tenemos también los diarios de circulación nacional como el diario El Comercio, ¿no? Nos dice en la portada: el Perú asumirá el 1 de agosto la presidencia de la Alianza del Pacífico, ¿no? Tras 6 meses en que el mandatario de México se negó a entregar presidencia al gobierno de Dina Boluarte, se llegó a una decisión consensuada entre representantes de los 4 países del bloque comercial, ¿no? También en la portada, en la parte derecha, nos dice: hayan presuntos restos humanos dentro de las partes del Titán, ¿no? Y en la parte inferior del diario El Comercio nos dice: SUNAT posterga multas referidas a ventas por medios digitales. Tenemos el diario Gestión, la portada principal: Salud arrastra a Puno y Loreto al nivel más bajo en gestión pública, ¿no? Ambas regiones concentran casi la 1/5 parte de conflictos sociales. El índice evaluó la infraestructura de salud, educación y conectividad y acceso a servicios en todas las regiones del Perú. Tenemos diario Correo. La portada nos dice: derrotado. El país asumirá la presidencia
temporada de la Alianza del Pacífico desde agosto. Tenemos también otro diario de circulación nacional y es el diario Ojo, ¿no? En la portada nos dice: paren la inseguridad. Delincuencia hace de las suyas en Gamarra, Polvos Azules, Mega Plaza, Plaza Norte y Caquetá. Eso sería todo en cuanto a los diarios a las portadas de los diarios de circulación nacional y regional conmigo. Ay, Rosalina Suaita, Mancha y Munanas, Rojakakakuni. 8 de la mañana ya con 6 minutos en el informativo Huillaricuy, 8 de la mañana con 6 minutos. Bueno, gracias Naida Herreros. De fondo tenemos la agrupación Unión Musical de Akira que hoy está de aniversario. Richard Valencia desde el distrito de Coyurqui también quiere enviar su saludo. Profesor Richard, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días William, buenos días Javier. Aprovechar los micrófonos de Radio Surjuy para felicitar, saludar a todos los pescadores en este día tan especial y aunarme también a la alegría, a la felicidad de los hermanos aquireños, a sus autoridades por este aniversario que el día de hoy lo están cumpliendo. Desde Coyurqui, desde Radio Guaira, quiero saludar, hacer mi saludo extensivo a los hermanos aquireños. Asimismo también aprovechar para saludarlos a los hermanos de Yixchivilca, Grau, que están también de fiesta patronal San Pedro, San Pablo, allá en Mariscal Gamarra. Gracias por este espacio brindado para saludar a nuestros hermanos aquireños, hermanos de Radio Surjuy, e invitar también a este primer lanzamiento de esta feria en la ciudad del Cusco, que es el día sábado en la plazoleta Tupac Amaru de la ciudad del Cusco. A la Municipalidad de Coyurqui hacemos la cordial invitación a todos los apurimeños, cotabambinos en la ciudad del Cusco a este lanzamiento del Jaguar Fiesta, y muchas gracias amigo Javier por este espacio brindado. Perfecto, profesor Richard. Le agradecemos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, papá lindo. Perfecto, entonces desde el distrito de Coyurqui también envían un saludo cordial a los hermanos aquireños. Hablando de saludos, atención, Edilberto Ventura Guamaní también nos comenta: señor Javier, en primer lugar reciba mis cordiales saludos a nombre del conjunto musical Amancaes de Cotabambas, por intermedio de su programa hacer llegar nuestro saludo al distrito de Akira por su 166 aniversario. Un gran abrazo a nuestro conjunto musical Amancaes, también bastante conocido en nuestra provincia. Perfecto. 8 de la mañana con 8 minutos, amigos oyentes. Vamos a revisar la información ahora en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. Ocho de la mañana con 9 minutos, William Guamán. Vamos con la información en el plano deportivo. Rapidísimo, nos vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Y es que ayer hubo fiesta, alegría y bastante motivación allá en la capital de la República con el partido que se desarrolló en el estadio Monumental. Monumental también el triunfo del Universitario de Deportes por 1-0 ante el Gimnasia de Esgrima de La Plata de Argentina, que cayó derrotado, venía con todas las posibilidades de clasificación, pero el cuadro del Universitario supo plantear este encuentro. Este señor Fossati, que es técnico del Universitario, tiene muñeca, bueno, también ya tiene edad, y por supuesto ahí se ve la experiencia de todo un técnico que hizo un buen planteamiento, un buen planteamiento para este encuentro. Y bueno, finalmente el Universitario de Deportes alcanzó precisamente la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de este torneo internacional. Hablamos de la Copa Sudamericana. Ayer Universitario jugando de local, partido importante para clasificación, hizo un buen encuentro con
Piero Quispe de protagonista, porque él hizo el gol de este triunfo y también de lo que significa el aporte de dividendos para la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Bien por el cuadro merengue, bien por el replanteamiento que hizo también luego de los encuentros que tuvo anteriores el Universitario de Deportes. Entonces hay fiesta precisamente en la hinchada merengue. Y por otro lado también el Sporting Cristal también logró su clasificación, si bien no a la otra fase de la Libertadores, ahora tiene la posibilidad de jugar los octavos de final de la Sudamericana. Así está, digamos, diseñado este campeonato de la Copa de Sudamericana y la Copa Libertadores para dar posibilidades y sobre todo de nivel, ¿no?, a la siguiente fase de la Sudamericana. Bueno, ayer el cuadro del Universitario con gol de Piero Quispe derrotó al Gimnasia y se mantiene en carrera por la Copa Sudamericana 2023, aunque hubo bronca final, pero lo cierto es que finalmente lo que importa es el resultado y la clasificación. El Sporting Cristal va a jugar el próximo 11 y 12 de julio, ya su repechaje, en este caso partido de octavos de final. Recordemos que los octavos de final son eliminatorios, pero es de ida y vuelta, entonces ahí seguramente vamos a ver, ojalá en la siguiente fase ya serían los cuartos de final de los equipos peruanos. Aldo Corzo, por ejemplo, ayer declaró después de la bronca en el universitario entre Gimnasia. ¿Qué dijo Aldo Corzo? Se picaron, no hay que hacer dramas más. Y pues los argentinos estuvieron un poco enojados, 2 expulsados en el trance del partido. Eso hace que realmente disminuya también el potencial de este equipo, y con ello el Universitario logró cómodamente su clasificación a la siguiente fase. ¿Qué pasa con el Alianza Lima? Bueno, ya llegó a Lima, ¿no? Y hay realmente un desazón de parte del el plantel y sobre todo también de la dirigencia del cuadro blanquiazul. Hernán Barcos, por ejemplo, manifestó en declaraciones que pudimos dar un poco más, pero no alcanzó, pues, no alcanzó. Me parece que ahí también es un tema de planteamiento de parte del Chicho Salas, que sí tenía un buen plantel, ¿eh? No jugó, por ejemplo, Gabriel Costa, este jugador Sanelato también no estuvo alternando, digamos, de manera permanente. Lo cierto es que la Alianza Lima no tiene más torneos internacionales este año. Le dijo chao a la Sudamericana, chao a la Copa Libertadores en primer lugar y la Copa Sudamericana. Esto todo porque no ha sumado puntos en su fase de grupos. Bueno, ha sumado lo necesario, 4 puntos, pero no fue suficiente para alcanzar la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Bueno, además también, amigos oyentes, es importante destacar la presencia ahora en el mercado de pases a nivel interno de Christopher Olivares, que va a anclar en el cuadro del Cusco FC. Buena temporada en el Municipal, ha hecho de que el Cusco FC le eche, digamos, el ojo a este buen delantero. Christopher Olivares es hijo, pues, de Percio Olivares, ¿no? El zancudo, que estuvo en la selección peruana y que también incluso estuvo en Europa. Zancudo Olivares, buen lateral derecho que tuvo nuestra selección peruana y que ahora seguramente su hijo tendrá que hacer la diferencia. Ojo que ha sido convocado ya a la selección peruana, es un jugador importantísimo a nivel nacional y esperemos que sume en el cuadro del Cusco FC. Todos seguramente asistirán a la conferencia de prensa, todos los periodistas deportivos, para la conferencia de prensa de presentación de Christopher Olivares para el cuadro cusqueño. Así es, nos vamos rápidamente con las últimas informaciones deportivas. Bueno, en el ámbito local, la Copa Perú está candente. Tenemos ya las semifinales, ¿no? Las semifinales de ida. Atención, luego de los partidos que se desarrollaron en diferentes escenarios de nuestra provincia de Cotabambas, tenemos ya las semifinales de la Copa Perú. El Club Deportivo Sausama va a enfrentar al Municipal de Cotabambas. Este partido se juega el domingo 2 de julio. Desde las 2 de la tarde, ya saben, reiteramos, el Club Deportivo Sausama enfrentará al FC Municipal de Cotabambas. Mientras tanto, también el domingo 2 de julio del 2023 a las 2 de la tarde se va a jugar el partido entre el Fútbol Club Unión Surimana, que va a enfrentar al Fútbol Club Municipal
de Chalhuahuacho. Buenos partidos que se vienen por la etapa semifinal de la Copa Perú. 2 de ellos nos representarán en la siguiente fase de esta contienda del fútbol macho de la Copa Perú. Bien por el FC Municipal de Chalhuahuacho, que está marcando la diferencia. El FC Municipal de Cotabambas también, que son los primeros lugares de su fase, de la fase de grupos y en el grupo donde les ha tocado. Bien también por el Club Deportivo Sausama y el Fútbol Club Unión Surimana son los clasificados a la siguiente fase, bueno, en este caso la semifinal de esta Copa Perú, que se va a desarrollar seguramente en escenarios diversos todavía. El partido de vuelta será en el Estadio Molino Pampa, ¿no? Para el FC Municipal de Chalhuahuacho. Y después seguramente definirán quién es el primer y segundo lugar, ¿no? Y quiénes nos representarán en la siguiente fase de la Copa Perú. Bien por los dirigidos, sobre todo por los cuadros municipales, y también el Unión Surimana y el Deportivo Sausama, que no se queda atrás. 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16, las últimas informaciones deportivas. Se viene naturalmente con la programación de las actividades de fútbol profesional peruano, que este fin de semana se va a desarrollar en diversos escenarios deportivos. Bueno, el club, como ya hemos indicado, de la Alianza Lima, va a llegar seguramente a jugar de manera completa con su plantel esta fase de el clausura y poder llevarse el título nacional. Bueno, tiene plantel, sí lo tiene, aunque no alcanzó para el ámbito internacional, pero los otros 2 equipos que todavía están jugando la fase de la Copa Sudamericana seguramente se verán todavía de alguna forma distraídos con el clausura para darle importancia pues al torneo internacional. El cuadro del Melgar de Arequipa también retorna sus actividades para enfocarse en lo que va a ser el clausura del fútbol profesional. ¿Va a levantarse al nivel? Dicen muchos, sí, porque hay jugadores que han sido contratados también que marcarán la diferencia. Uno de ellos es, por ejemplo, el Oreja Flores, que está regresando al cuadro del Universitario de Deportes y será un gran aporte para lo que va a significar su participación en la Copa Sudamericana y también el torneo del clausura. Punto final a la información deportiva. Hoy 29 es feriado y el cuerpo lo sabe, dice Chinchirico. Nosotros estamos volviendo mañana en este mismo horario con el bloque deportivo. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos vehícula ponina, y chunta gamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silante, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni espalata, no hay con hasta ibu porque era camina con icupacha, y mapaj kan hatishan pospolota. Sai pa un este y chat canas, y mapaj mi cana, ni espalata, ni na cuico. Anje tirik controlan acción, anje tirik son conchis mancher hatun charing marik lakiku. Sapanca comunidad balikuiman autodesconata, seguramente sapan comunidad kan autoridad en chicona. Che amigo en chicona, sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha, un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño moriki de las tanques por sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, el amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de
te habla desde Coyurqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá del distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. A nivel nacional, 8 de la mañana con 20 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana, bueno, los termómetros de Radio Surfui registran 2 grados centígrados. Bueno, ya el sol en su máximo esplendor. Recordarles que la temperatura, William, vamos a tener una máxima de 17 grados centígrados. Esto debe ser al mediodía, ¿no? Sí, más o menos, ajá. Ahorita, en este momento, tenemos frío, ¿ah? Ajá. Por eso es que estamos abrigaditos, ¿no? Yo sobre todo, ¿eh? Y en la noche está bajando más la temperatura. Sí, la temperatura, y la recomendación, lógicamente, amigos oyentes, el cuidado, ¿no? Abríguese bastante bien, y las infecciones respiratorias ahora son ya más prolongadas, ¿ah? No es como antes, ¿no? Te daba un resfrío en 3-4 días, bueno, en el peor de los casos, una semana, ¿no? Pero ahora las infecciones respiratorias te acompañan 2-3 semanas, ¿eh? Parece Cuídese que, mucho. bueno, los virus o las formas de contagio se han potenciado porque realmente duran más, como dices, las enfermedades respiratorias. Y otra es que hacemos la recomendación también a nuestros amigos que nos escuchan, abrigarse bastante, ingerir bebidas calientes en la medida de la posibilidad, y si se presenta una complicación hay que acudir al centro de salud más cercano. La idea es no llegar a un centro de salud, sino prevenir. Sí. Vamos con información, amigos oyentes. Policía captura a sujeto requisitoriado por hurto agravado, creyendo que pasaría desapercibido. Un sujeto con requisitoria vigente por hurto agravado fue intervenido por efectivos cuando caminaba por intervenciones de la comisaría de Villa Ampay. Tranquilo, campante el señor. Cerquita de la Parece comisaría. que estaba fumando su cigarrito incluso por ahí. Relajado. Lo cierto es que el personal de inteligencia, según el reporte policial, alertó a los efectivos de la dependencia policial sobre la presencia de Brian Andrés Alata, en este caso Mamani, de 23 años, que se desplazaba por este lugar. El sujeto estaba pedido por el juzgado personal unipersonal de Abancay y investigado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Bueno, ahí está la situación. La justicia tarda, pero llega. Así es que, amigos, los que están con RQ requisitoriados, tengan siempre en cuenta que la justicia tarda, pero llega. 7, en este caso 8 de la mañana, ya con 23 minutos, amigos oyentes. Vamos con información en el plano nacional. Dina Boluarte anuncia financiamiento de investigación en 7 regiones ante impacto del niño global. Este es un tema real, William, un hecho que lógicamente toda la población tiene que considerarlo. El niño global va a afectar, pues bueno, al norte y al sur del país. Vamos al detalle de esta nota. ¿Y en qué consiste este financiamiento de intervenciones? Seguramente son presupuestos que tienen que llegar a estas localidades. Además, el premier Alberto Otárola anunció un presupuesto de 1.446 millones para actividades preventivas ante el fenómeno El Niño Global. Así es, amigos oyentes, ampliamos la nota informativa. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el financiamiento de 619 intervenciones directas en 7 regiones del país para afrontar los efectos del impacto del fenómeno de El Niño Global. Bueno, y en la mesa de trabajo donde se darán a conocer acciones de preparación ante el fenómeno del niño se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, integrantes del gabinete ministerial y gobernadores regionales de Ancash y Calaliva,
Libertad, Piura y Tumbes. Perfecto. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció un presupuesto de 1.446 millones de soles para actividades preventivas de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas en 7 regiones. Además, se asignará una partida para adquisición de maquinaria, vehículos y mallas. Ojalá que los vehículos no sean en tan cantidad como las que tenemos en algunas municipalidades acá en nuestro distrito, por ejemplo, o en nuestra provincia de Cotabambas. Mi estimado Javier, hay más camionetas que trabajadores. Realmente el otro día pudimos apreciar un almacén o un estacionamiento en un día domingo, donde no hay mucho. William, repleto de camionetas. ¿Por qué tanta camioneta, tanta supervisión? Es el medio más importante, digamos, fácil para poder transportar al personal, supervisiones, en fin. Tanta camioneta. Bueno, esto es también proveedores, así es que hay que tomar atención a ese tema. También, amigos oyentes, el gobierno ha previsto un presupuesto de 1.446 millones de soles para ejecutar lo que nunca se ha hecho, las acciones preventivas en diversos puntos críticos en las 7 regiones y además acciones que comprendan también la transferencia de recursos a las regiones y la adquisición y compra de maquinaria tan útiles para esta emergencia. Bueno, amigos oyentes, esperemos que este recurso, pues bueno, llegue a buen puerto. Ojalá. No como, bueno, se acuerda, ¿no? De este proyecto Reconstrucción con Cambios que jamás, bueno, al final, no sé, mil disculpas si no sé, he visto un proyecto que estaban ahí haciendo, pero a más de eso no se pudo lograr más, pero sí que los proyectos o en este caso los recursos sí se hayan gastado, amigos oyentes. Y ahora yo me preguntaba, Javier, las municipalidades ya no tienen maquinaria, ¿no? Digamos, creo un volquete, línea amarilla, va a decir una retroexcavadora, un cargador fondeado, no tienen, ¿no? La mayoría son alquilados. Alquilados, bueno, ahí está pues el tema del apoyo en la campaña. Oye, al que gana, ¿no? Yo te apoyé y tengo mis volquetes, tengo mi maquinaria. ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? Y bueno, en realidad antes todo municipio tenía siempre su pool de equipos, ¿no? Claro. Volquetes, maquinaria, y eso hacía de que pueda ir, digamos, a una determinada comunidad, hacer obras, ¿no? Desarrollar algunas actividades. Ahora todo es proveedor, ¿no? Entonces, si a veces pues eso cuesta más, me parece, o habrán hecho un estudio técnico para ver si esa es la mejor opción. 8 de la mañana con 27 minutos. Poder Judicial rechaza pedido de Nadine Heredia para viajar a Colombia y le dicta impedimento de salida del país por 18 meses. El juez Richard Concepción Carguancho señaló que los motivos de salud que invocó la ex primera dama para salir del país no están debidamente justificados en el informe médico presentado. Además, declaró infundado el requerimiento fiscal de apercibimiento a Nadine Heredia por incumplimiento del registro de control biométrico. Tal vez era algo relacionado al cutis. Imagínate, entonces no puedes irte hasta ¿no? Colombia, pues, ¿no? A hacerte un tratamiento de belleza, ¿no? O en todo caso era un tema de salud, dice Nadine Heredia, pero lo cierto es que el juez del primer juzgado de investigación preparatoria Richard Concepción Carguancho declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses para la ex primera dama Nadine Heredia. Esto pese a que el fiscal Germán Juárez pidió 36 meses bajo los argumentos de sospecha razonable contra la esposa de Ollanta Humala por la pena de 26 años y 6 meses de cárcel solicitados en su contra y por peligro de fuga. En consecuencia, se impone el mandato de impedimento de salida del país a la investigada Nadine Heredia por un plazo de 18 meses respecto al delito de lavado de activos agravado que se le atribuye. Señala el juez Concepción Carguancho, la defensa legal de Nadine Heredia apeló a la decisión judicial que será sustentada por el escrito en el plazo de ley. Ya quería irse a Colombia. Sí, pues. Un tema médico, pero no fue precisamente aceptado por el juez Richard Concepción Carguancho, que ha salido nuevamente a la luz después de un buen tiempo. Vamos con el detalle de las últimas informaciones a las 8 de la mañana ya con 28 minutos, 8 con 28 minutos. Bueno, y Chile confirmó que va a ceder a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico este 1 de agosto.
Bueno, amigos oyentes, al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Clavering, así es, William, señaló que el acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir apostando por la integridad latinoamericana. Lo cierto es que la Cancillería de Chile confirmó que tras entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico por México, cederá la titularidad de este mecanismo de integración al Perú el 1 de agosto del presente año. Luego de una reunión de los países miembros de la Alianza del Pacífico que tuvo lugar en la ciudad de Santiago, se acordó que a partir del 28 de junio, Chile asumirá provisionalmente la presidencia pro tempore. Posteriormente, el país del sur ratificó que Perú asumirá la titularidad de esta institución. Bueno, ¿qué dice al respecto el presidente López Obrador de México? ¿Qué dirá, no? Bueno, yo le entregué a Chile, pero no a Perú. Bueno, ese ya es su tema, se lavarán la mano, ¿no? Sí, pues. Cuando él directamente ha debido entregar a Perú. No por un tema político, ideologías o encuentros que puedan tener entre tantos gobernantes. Y lo importante acá es, digamos, el país como tal, ¿no? País como tal, merecemos respeto, así como nosotros respetamos a la nación mexicana, también ellos deben respetar, digamos, estas situaciones que son importantes. Vamos con más notas. 8 de la mañana, con 30 minutos en el informativo. Willarico y amigos oyentes, le ponemos punto final. Hoy feriado nacional, día de San Pedro y San Pablo, día del Papa, día del Pescador. Amigos oyentes, los invitamos a continuar con la programación de Surfo y la Voz de Todos. Con nosotros será hasta el día de mañana en este mismo horario de 6:30 a 8:30 a través de Radio Surfo y el informativo Willarico. Buen día, amigos. Radio Surfo y la Voz de Todos presentó Willarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willarico.